grabar. Corrijas el apellido. Verifica. Recording in progress. Hola. Ya, Ya, recording in progress. ya. Oh, Aquí te que algo. no. Entendido. Sí. Entendido. Empezó la grabación. Ya. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos hoy a la reunión académica de enfermería. La RAE es un espacio para compartir diferentes reflexiones y analizar diferentes situaciones que son para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de hoy, 24 de mayo, que nos acompaña el enfermero Carlos Mario Giraldo Mejía. Él es enfermero, especialista en cuidado de enfermería del paciente en estado crítico de salud, con un tema que nos interesa a muchos: rol del profesional de enfermería en los sistemas de emergencias médicas. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si tenemos alguna pregunta o comentario, podemos hacerla por el medio del chat habilitado. Posteriormente, esta presentación se compartirá por medios universitarios. Jefe Carlos Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por volver a su casa y tiene toda nuestra atención. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar nuevamente en mi alma mater, que la tengo y la llevo en el corazón y creo que sí será de por vida. Sí, como les contábamos, vamos a hablar un poquito de algo que no es tan frecuente para nuestro quehacer, ya que siempre estamos como muy en lo intrahospitalario, en lo intramural, y este es un tema un poco más externo, y ya les voy a ir contando un poco de qué se trata para los que de pronto no tengan el tema muy claro. Como decíamos, bueno, el tema es el rol del profesional de enfermería en la administración de un sistema de emergencias médicas. Pues primero que todo contarles que vengo del Hospital San Juan de Dios de Río Negro y de la Secretaría de Salud del municipio de Río Negro, que es donde administro el sistema de emergencias médicas. Darle los agradecimientos, bueno, el currículum. Yo soy especialista en cuidado crítico del adulto de la Universidad de Antioquia y magíster en salud familiar de la Universidad Católica de Oriente. En el momento me desempeño como coordinador del sistema de emergencias médicas de Río Negro y soy docente titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Oriente, gracias a la cual también estoy acá por el espacio que me dieron hoy para compartir con ustedes. Agradecimientos a mi alma mater, les decía que la quiero muchísimo, esta universidad, la llevo en el corazón, a la Facultad de Enfermería y a sus directivos, a Luz Estela, a Juan Guillermo Rojas, que me invitaron a compartir con ustedes este ratico del tema. A mi hospital, San Juan de Dios de Río Negro, que ya sabían, estamos estrenando servicio de urgencias ya hace algunos meses, y a la Universidad Católica de Oriente, que la tienen ahí al lado derecho, que también trabajo allí, como les contaba. Para empezar, quiero comentar o hacer un poco de reflexión acerca de la enfermería. Yo creo que encontraríamos 1000 definiciones en el mundo de lo que es la enfermería. Me identifico un poco con esta, es pasión. Yo creo que para poder ser enfermero profesional hay que tener amor y tener pasión por lo que hacemos. Liderazgo, ni hablar. Compromiso, ciencia y disciplina son las características principales, pienso yo, de nuestro quehacer, donde estemos y con el tipo de contratación que tengamos. Hoy en día este tema es de moda. Somos los responsables de compartir el cuidado humano, integral e integrado. Esto viene mucho con lo que les voy a contar ahorita que hacemos desde el sistema de emergencias médicas. Se caracteriza la enfermería por una capacidad enorme e inigualable de adaptación. Esto es cambiante. Nosotros tenemos unos espacios inmensos donde trabajar, que creo que no ocurre lo mismo con otras profesiones. Nosotros tenemos la capacidad de desempeñarnos en lo que nos pongan a hacer. Lo importante es tener el compromiso
y tener esa capacidad, como les digo acá en este tema, de adaptarnos a situaciones cambiantes. Hoy estamos en un servicio, mañana en otro, y posiblemente mañana en un rol diferente como el que les estoy compartiendo de los sistemas de emergencias médicas. Para continuar y avanzar un poquito en el tema, pues no podemos olvidar nuestros orígenes, nuestra inolvidable Florence Nightingale, que en realidad, como se dice, fue la única heroína de la guerra de Crimea y fue una mujer. Nuestros orígenes fueron desafortunadamente en la guerra, entonces no podemos olvidar que también hacemos parte de todo este componente extrahospitalario y creo que el hecho de poderlo retomar ahora, algunas personas pues es muy importante. ¿Qué es importante, pienso yo, en todo este concepto? Es aceptar retos y aprender, que es lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que hay un papel muy importante que tenemos que redescubrir, retomar, y es el rol del enfermero en la asistencia prehospitalaria, sin desconocer el papel tan importante que juegan los técnicos profesionales y los tecnólogos de atención prehospitalaria. Creo que el enfermero hace parte importantísima de todo este proceso y nos podemos desempeñar muy bien también en él, no solo en el ámbito administrativo, sino incluso en el asistencial, en la tripulación de las ambulancias, que de hecho lo hacemos. Yo sé que hay muchos hospitales, por ejemplo, de niveles inferiores donde el profesional de enfermería que está en su rural o que trabaja en dicha institución, pues le toca salir a veces con traslados con pacientes críticos. El recurso humano en los primeros niveles no es muy abundante en ocasiones, entonces toca hacer y asumir cierto tipo de roles que a veces no son tan frecuentes y para los cuales tenemos que estar preparados. Entonces se trata, como les decía, de aceptar retos, de aprender. Eh, tenemos que ser parte importante, como lo estamos haciendo algunos profesionales de enfermería en este momento, de los sistemas de emergencias médicas y de los EMT, que a medida que avancen en la charla les voy a ir contando que es un concepto que se está retomando en el mundo y de los cuales se incluye, incluso por la Organización Mundial de la Salud, al enfermero profesional dentro de estos equipos con un rol y un papel importantísimo, y que no se habla de ello solamente en Estados Unidos o en Ámsterdam o en otros países, sino que ya Colombia está entrando en buen momento en la conformación de estos sistemas de emergencias médicas y se habla que muy pronto se van a conformar también o se van a perfeccionar en algunas partes los EMT. Para empezar, pues quiero contarles un poco para ubicarnos como el tema que les voy a hablar, qué son los sistemas de emergencias médicas, Emergency Medical Systems, como lo pueden encontrar también en la literatura. Para Colombia, porque puntualmente esta definición fue tomada en la resolución 0926 del 2017, es un modelo integrado de atención en salud que se implementó con el fin o con el propósito de responder de manera oportuna a víctimas de enfermedades, de accidentes, de tránsito, de traumatismos o de paros cardiorrespiratorios que requieran atención por parte de profesionales de salud en urgencias y que se pueden presentar dichos eventos tanto en lugares públicos como privados. Entonces, para hacer la aclaración, no es una competencia de otras empresas privadas de ambulancias, es un aspecto que se da por directriz del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia en el año 2017, que tuvo que dar una prórroga para que se pudiese cumplir en la mayoría de municipios que cumplan con el requisito para poderlo tener hasta el 2019 y que incluso aún, a pesar de la normatividad, vamos a ver en un ratico, le voy a ir contando, que hay municipios que aún no han podido conformar su sistema de emergencias médicas, a pesar de ser parte de la norma. Entonces, les reitero, no es una competencia de un grupo de ambulancias, absolutamente para nada. Hacemos parte del ente territorial de la Secretaría de Salud, perdón, que se me salió la presentación, de la Secretaría de Salud,
y por ende no entramos a competir ni a tener tarifas puntuales y predeterminadas para la atención de un paciente. Y se habla de que en lugares públicos y privados, ¿por qué? Porque la idea es que los sistemas de emergencias médicas en Colombia atiendan a las personas víctimas de enfermedades y obviamente a las personas que tienen eventos fuera de su casa, en la calle, en fin. Entonces no es primera idea muy clara y muy puntual, no es un sistema de ambulancias que va a competir con nadie, sino que es una posibilidad de acercamiento y un apoyo para el acercamiento de los pacientes graves a la atención de urgencias intramural ya. ¿Qué se requiere inicialmente para que estos sistemas de emergencias médicas funcionen? Pues una articulación muy importante con los NUCE, que son los números únicos de seguridad y emergencias en Colombia, que a la par con los sistemas de emergencias médicas, pues está esa conformación de estos NUCE, que para Colombia es el 123. Es muy simpático porque en charlas que dictamos a veces con la comunidad, le preguntamos cuál es el número de emergencias de Estados Unidos e inmediatamente, por humildes que sean, nos dicen que es el 911, sin tener ningún contacto con los países donde se maneja este número, sin haber vivido allí. Y el de Colombia todavía sigue un poco disperso. Entonces, la idea con este tipo de capacitaciones, pues obviamente es que llegue a muchas partes y que comprendamos y que ayudemos a socializar que nuestro número único de emergencias, de seguridad de emergencias, es el 123. ¿Qué nos va a permitir ese 123? Pues obviamente el acceso a la o el apoyo de instituciones de seguridad, que en un momento les voy a contar más o menos cómo está conformado en Río Negro y que creo que es el modelo adaptado del país de nuestra Colombia, que también trabaja así. El marco normativo del sistema de emergencias en Colombia, como les mencionaba hace un momentico, pues surge a partir de la resolución 0926 del 2017, que tuvo una prórroga de tiempo, básicamente que fue lo que hizo la resolución 1098 del 2018, donde se amplía un poco el tiempo para que se conformasen estos sistemas de emergencias médicas, que les recuerdo es norma en nuestro país, pero que debido a la dificultad básicamente económica para la consecución de recursos y poder destinarlos para conformar este sistema de emergencias médicas, pues se tuvo que hacer esta prórroga a través de la resolución 1098 del 2018. Para nosotros puntualmente en Río Negro se normatizó a partir del 2019 con el decreto 130 emitido por la alcaldía de Río Negro, cuando luego de un trabajo bastante arduo, diría yo, y largo, apoyados por el Ministerio de Salud de la República de Colombia, pues pudimos conformar el sistema de emergencias médicas para Río Negro. Es así como a partir del 21 de mayo del 2019 estamos operando en Río Negro bajo el liderazgo de un profesional de enfermería y apoyados en Antioquia también por algunos profesionales que, muy pocos, pero que también lideran este tipo de entidades o instituciones. ¿Cuál es el objetivo entonces principal del SEM? Y ya vamos a ir acercándonos un poco a nuestro rol como líderes de un sistema de emergencias médicas y como parte de unos EMT, de unos equipos de atención. Nuestro objetivo principal pues, es responder de manera oportuna y eficiente las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para la atención de víctimas de enfermedad grave, de accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios que requieren atención médica de urgencias. Esto ha sido un poco difícil de comprender por la comunidad porque pues se llama a solicitar el apoyo para múltiples situaciones que no son consideradas pertinentes para un sistema de emergencias médicas. De pronto para un servicio de ambulancias en un momento determinado sí, pero no tanto para un sistema de emergencias médicas. Ha sido muy difícil, pero hemos avanzado, al menos en nuestro municipio, un poco en que la gente vaya comprendiendo que cuando se habla de emergencia médica o emergencia en salud, pues hacemos referencia a un término que define que se pone en riesgo una extremidad, un órgano o la vida misma, no otro tipo de situaciones que son un poco más crónicas y que pueden tener
tiempos un poco más prolongados de espera. Por eso se habla de emergencias médicas y recordemos que con este concepto pues en varios países ya se hace la aclaración de que no son, por ejemplo, salas de urgencias, sino que hablan puntualmente de salas de emergencia. Y es precisamente apuntando a que comprendamos que en las salas de urgencias atendemos pacientes graves que no pueden ser atendidos en otros espacios y con un tiempo diferente. Estas son algunas imágenes de nuestro trabajo, que vamos a ver ahorita se hace en coordinación con otras entidades de socorro, como lo son, por ejemplo, los cuerpos de bomberos, como lo es la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, en fin. Vamos a mencionar un poco, para poder avanzar como en este proceso, los componentes que tiene este sistema de emergencias médicas, y esto nos va a ayudar a entender un poquito más como el rol que desempeñamos como líderes de este proceso como profesionales de enfermería. Tenemos 7 componentes que son regulados y reglamentados en Colombia, que son el primero, notificación y acceso al sistema. ¿A qué hacemos referencia con ello? Al famoso NUCE que les contaba hace algún rato, que es el número único de seguridad de emergencias. Les reitero que no es específicamente el SEM. El sistema de emergencias médicas hace parte de esa sala de crisis donde podemos tener el orgullo de decir que hacemos parte de una sala de crisis interinstitucional donde salud y el sistema de emergencias médicas es supremamente importante. Entonces, la notificación se hace a través del número único de seguridad y emergencias para Colombia, que es el 123. Desafortunadamente, no por situaciones puntuales de cada municipio, sino por una cosa un poco más general, por parte del Ministerio de Comunicaciones, no ha habido la posibilidad de que cuando se marca este número se quede la llamada en el sitio donde está la persona que requiere el apoyo. Me explico. Puede marcarse el 123 en Río Negro y están las líneas en ese momento, que son varias extensiones, varios conmutadores ocupados. ¿Y qué se hace? Se desvía automáticamente a otro 123 que tenga la posibilidad de responder. Me explico. Marcamos en Río Negro a pedir el apoyo, pero estaban las líneas ocupadas y la llamada se desvió para Medellín. Entonces puede que el caso entre a Medellín o entre Urabá o incluso otro departamento, pero se tiene la opción, afortunadamente, poder redireccionar esa llamada al sitio donde se está pidiendo el apoyo. Entonces, primera recomendación, cuando hagamos uso de este número, independiente de dónde estemos, tengamos la precaución de confirmar si están respondiendo los de la ciudad donde requerimos que nos apoyen. Esperamos que el ministerio en algún momento pues fortalezca un poco esto y podamos garantizar que la llamada entre y se reciba en el municipio o en el área donde se esté requiriendo el apoyo. Entonces ese es el primer componente, la notificación y acceso al sistema. El segundo componente es la coordinación y gestión de las solicitudes. Aquí es donde empieza nuestro rol. Tenemos varias opciones para este aspecto puntualmente y puede ser desarrollado en muy buena forma por técnicos o tecnólogos de atención prehospitalaria que están con toda la capacidad técnica, científica y humana para poderlo hacer, pero también tenemos la opción de que pueda ser llevado a cabo como se tomó el ejemplo en Río Negro, que creo que este sí es uno de los muy pocos municipios en Colombia donde esta línea y este componente puntual es atendido por profesionales de enfermería exclusivamente. Como les digo, la mayoría de municipios es atendido por bomberos, por tecnólogos en atención prehospitalaria, pero en Río Negro, gracias a Dios, pudimos orientar ese perfil hacia el profesional de enfermería por las capacidades y por el tipo de formación que tenemos, que es un poco más amplia en algunos sentidos, y creemos que es un punto a favor, y ha sido muy bien evaluado este componente en el municipio manejado específicamente por profesionales de enfermería. Se me olvidaba decirles que en el primer punto, en el componente de la notificación y acceso al sistema, quienes responden esa línea única de seguridad y emergencias son policías o técnicos o personal entrenado
en responder este tipo de llamadas y en orientar a la comunidad y reorientar, por ejemplo, en nuestro caso, en la sala de crisis, al área específica y puntual. Les aclaro, o sea, puedo marcar el 1, 2, 3 para pedir apoyo a la policía por un riesgo público que esté identificando, en fin, y esa es la misma línea. Entonces no contestamos los enfermeros esa línea, la contestan civiles o policías con entrenamiento y nos redireccionan la llamada a nuestro módulo de salud puntualmente para poder seguir con ese componente, avanzar en ese componente que es la coordinación y la gestión de las solicitudes. Que les repito puntualmente, este segundo componente es manejado por profesionales de enfermería en Río Negro, Antioquia, Colombia. El tercer componente es la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes. ¿Quiénes lo hacen? Técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria, y tenemos también como parte de la inclusión que creemos que los auxiliares de enfermería con entrenamiento puntual en esta parte prehospitalaria lo han hecho muy bien, y es algo que se tiene que destacar. Históricamente se ha manejado mucho por auxiliares de enfermería este componente de atención y de traslado de pacientes a nivel prehospitalario, y lo hacen supremamente bien. En Río Negro, en ocasiones también tratamos de que el profesional de enfermería tripule la ambulancia. No es su función habitual, pero por lo menos que tengan el acercamiento con la actividad para poder entender un poco de qué se trata cuando estamos en la línea, al otro lado de la línea, entender qué está pasando de pronto dentro de esa ambulancia. Entonces, en ocasiones tripulamos las ambulancias para hacer atención. Entonces, aquí abajo ven unas imágenes que son reales de la atención que se hace inicialmente en el NUCE. Este era uno de nuestros profesionales de enfermería, un egresado nuestro de la Universidad Católica de Oriente, que entró a apoyarnos con el sistema de emergencias médicas. Y aquí abajo pues podemos ver parte del tercer componente, que es la atención. Estas son el logo de nuestras ambulancias, y en la última imagen pues ven a uno de nuestros APHs en el traslado y la llegada o el arribo al servicio de urgencias. El cuarto es la atención hospitalaria, que hace referencia a esta imagen que les decía, que se garantiza desde que el paciente cumpla con los criterios, obviamente, para ser trasladado por un sistema de emergencias médicas. Nuestros profesionales de enfermería lo redireccionan y se tiene contacto directo con los CRUE o con las centrales de referencia de cada IPS, y se les notifica la RIU. No se comenta, por lo menos ese es nuestro ejercicio y ha sido muy válido. No se solicita apoyo para la recepción, sino que se informa que se va a referir allá. Pues tenemos la potestad como parte de la Secretaría de Salud de redireccionarlo, obviamente con base en qué, en georreferenciación y en geoposicionamiento de las ambulancias. Entonces tratamos de enviar, en nuestro caso, por ejemplo, bomberos que nos apoyan muchísimo, las que estén más cerca, los eventos que estén más cerca de bomberos, pues serán ellos quienes los atiendan por oportunidad y por garantizar tiempos de respuesta, que es parte de lo que tenemos que hacer como profesionales de enfermería desde este módulo de salud. Entonces hacemos el cuarto componente, cumplimos con el cuarto componente, que es la atención de urgencias hospitalaria, con el traslado de los usuarios a este tipo de instituciones, a nuestras IPS con servicio de urgencias. Y los últimos tres componentes, tenemos el quinto, que es educación a la comunidad e implementación de programas de primer respondiente. Ahorita les voy a ampliar un poco más estadísticamente qué hemos hecho en relación con este ítem importante también dentro de nuestro rol como líderes de un sistema de emergencias, que hacemos parte de ese componente educativo con la comunidad. Llegamos a las comunidades, a las empresas, a instituciones como la policía, como el tránsito, en fin, a dictar estas capacitaciones de primer respondiente. Es indispensable, y de pronto quienes me escuchen en alguna parte de Colombia o del mundo, específicamente creo que en Colombia, que es donde conozco un poco más nuestro sistema de salud, llegar con este tipo de capacitaciones a todas partes, a nuestra área rural, en fin, son estas personas las que deben de entender cómo se hace el abordaje inicial para que cuando se tenga acceso a los servicios de urgencias o a este componente de los sistemas de emergencias médicas, aún tengamos personas, pacientes, usuarios, como queramos denominarlos, para atender. Entonces, esa primera labor, ese primer respondiente, es uno de nuestros componentes principales. Si desde el abordaje la comunidad identifica qué debe de hacer,
con toda seguridad vamos a tener mucha más posibilidad de que estas personas que estamos atendiendo y trasladando tengan mayor riesgo, posibilidad de sobrevivir y de ser atendidas en forma adecuada en nuestros centros de atención de urgencias. El sexto componente que regula esta resolución 0926 es la investigación y la vigilancia epidemiológica. Nosotros hacemos parte fundamental identificando de qué se enferma o por qué llaman más los habitantes, por ejemplo, en el caso nuestro, en Río Negro, porque llaman más a pedir y a solicitar ayuda, que en un momento les voy a estar contando parte de esta estadística fundamental. Entonces hacemos parte de ese componente con la vigilancia epidemiológica y nos coordinamos con las personas responsables en los municipios, específicamente en Río Negro, de esta parte de vigilancia epidemiológica. Esta imagen, pues muy conocida por ustedes, la famosa pandemia que vivimos y que aún no se ha ido del todo de nuestro país, donde desarrollamos un papel fundamental e importantísimo en ella. Y el último componente, que es el séptimo de esta resolución del sistema de emergencias médicas, es el fortalecimiento del talento humano que nos apoya y que es fundamental e importantísimo para nosotros, pues somos y son quienes van a hacer la atención directa de los pacientes. Entonces, procuramos por tener este personal muy capacitado, muy entrenado, muy actualizado. En nuestro caso, en Río Negro, hacemos 2 tipos de reuniones al mes, que son lideradas pues, por nuestros profesionales de enfermería, una académica y una administrativa. En la académica siempre tratamos de fortalecer con este personal que hace la atención los aspectos más importantes a ser tenidos en cuenta en las actualizaciones, el soporte vital, en los manejos de desfibriladores, en fin, que requieren y que tienen que tener muy presentes para poder acudir y atender en la forma más adecuada posible a nuestra comunidad. Aquí tenemos parte de nuestro grupo de trabajo en una de las reuniones académicas también del sistema de emergencias médicas. Y en la imagen que ven a mi lado izquierdo, uno de los grupos que se formaron como primeros respondientes, que se certifican para poder apoyar también como esa fase inicial de atención. ¿Qué se debe aprender en un sistema de emergencias médicas? Mucho. Y esto lo menciono porque yo sé que de pronto va a haber, hay personas con toda seguridad de universidades que forman talento humano en enfermería, tanto auxiliares como profesionales, y es necesario que lo tengamos en cuenta. No es un tema que yo sepa que se trata en todas nuestras universidades, y como docente de la formación en enfermeros profesionales, sé que tenemos aún un poco de vacíos en muchos aspectos que por aras del tiempo de formación de nuestros profesionales no alcanzamos a llenar del todo. Uno es el triaje telefónico. Y yo, por lo menos en mi formación, no recuerdo que me hayan enseñado nunca cómo hago un triaje telefónico. Nosotros hacemos un poco de énfasis en el triaje presencial, que es muy difícil y que es una labor que cada día coge más fuerza en nuestras IPS y en nuestras EAPBs para la atención o para el ingreso de los pacientes. En muchos lugares se escucha que el enfermero es mucho más práctico para la realización del triaje personal en las IPS, ya que no se convierte en una consulta médica la atención de estos pacientes o el ingreso de estos pacientes, sino que en realidad cumple su función, que es el triaje como tal. Pero es muy difícil, y se los digo por experiencia propia, el triaje telefónico, porque es estar con toda la angustia y la ansiedad de una persona al otro lado, tratando de bajar ese nivel un poco para poder captar y recoger toda la información que se requiere para poder identificar si es necesario o no el desplazamiento de un vehículo de emergencia, pues para la atención de esas personas. Entonces, ¿qué se debe aprender obligatoriamente? Triaje telefónico. Yo sé que hay modelos en el mundo, no tenemos un modelo propio en Colombia que de una vez para los estudiantes y las personas que se motiven, se encarreten con este cuento de investigación. Hay mucho por hacer en el área de urgencias, mucho por hacer y por investigar. Por ejemplo, el diseño de un formato que nos apoye con este triaje telefónico y que sea validado y aplicado por profesionales de enfermería, como sería nuestro caso.
¿Qué más se debe aprender? ¿Cómo asesorar telefónicamente en temas específicos? Una cosa es dictar la capacitación en primer respondiente, donde tratamos múltiples temas como son, por ejemplo, el abordaje del paciente quemado, con heridas, con infarto de miocardio, con enfermedad cerebrovascular. Y otra cosa muy diferente es estar con la angustia, como les decía, en la línea de la persona que tiene a su familiar, a su allegado o a la persona desconocida, porque ocurre también en muchísimos casos este reporte al otro lado lleno de angustia y tratar de poder garantizar como profesionales de enfermería que estamos al otro lado de la línea, que nos entienda y que pueda ir aplicando, por ejemplo, maniobras de resucitación, maniobras de reanimación, mientras llega la ambulancia, la móvil del sistema de emergencias o el vehículo que se desplace para la atención. Entonces es muy difícil esa asesoría telefónica en ocasiones. Como les digo, hay que manejar muy bien la comunicación para poder tener el dominio de la llamada y no permitir que sea antes la persona llena de angustia y de estrés que está al otro lado de la línea quien nos maneje la llamada a nosotros y no poderle orientar y garantizar que se va a hacer, se van a tener o se van a desarrollar unas muy buenas actividades mientras llega el sistema de emergencias. Temas muy frecuentes, cómo se reanima una persona, yo explicándole telefónicamente, lo tratan las guías de la AJA del 2020 en su actualización, con datos, por ejemplo, como que se ha triplicado la posibilidad de sobrevida de las personas con datos estadísticos en Estados Unidos desde que existen operadores de emergencias, en este caso puntual nosotros como profesionales de enfermería al otro lado de la línea. Se ha triplicado esa posibilidad de sobrevida solo con la asesoría y el apoyo telefónico. Entonces, obligatoriamente debemos aprender estos tipos de temas de cómo apoyar o cómo dar estas instrucciones para que la persona no las entienda. Nos ha tocado aprender de códigos de seguridad, que tampoco hace parte de nuestra formación. Entender que es un 901, que accidente con no sé qué código en tal lado, en fin, no es el objetivo de nuestra charla, pero aprender de códigos de seguridad, porque estamos trabajando en unos equipos multidisciplinares donde tenemos cercanía una proximidad muy frecuente con policías que manejan este tipo de códigos. Entonces también nos ha tocado aprender un poco de este tema. De radiocomunicaciones tampoco es nuestro fuerte, pero en muchas instituciones nos tenemos que comunicar vía radio o vía, bueno, otro sistema de estos parecido de radio para que el personal tripulante de la ambulancia tenga nuestra información y pueda acudir a la atención. En nuestro caso, por ejemplo, la ambulancia no está al lado nuestro en el módulo de salud, en la sala de crisis que hacemos parte en el 123, sino que está ubicada en otro aspecto geográfico más cercano, pero no estamos al pie. Entonces nos toca tener alternativas como el teléfono celular, como el teléfono fijo, como los radios portátiles o fijos para poder acceder a la oportunidad de que estos chicos nuestros APHs y auxiliares de enfermería lleguen a la atención en forma oportuna. ¿Qué más debemos aprender? La estabilización extrahospitalaria de pacientes. No es lo mismo como profesionales de enfermería desempeñarnos en una sala de urgencias y puede parecer muy simple montarse en una ambulancia con alguien en regular estado o en estado crítico de salud. Nosotros solos, digo solos entre comillas, porque en ocasiones, como les decía, se puede tripular la ambulancia por parte de profesionales de enfermería o de tecnólogos o técnicos en atención prehospitalaria o de auxiliares de enfermería. Y es esa sola persona, cuando hablo nosotros, hago referencia a todo este equipo de trabajo, esa persona la que va a responder por la vida de ese usuario que tiene solito en la ambulancia, que a veces no hay ni tiempo de comunicarse con la IPS, con la institución receptora desde la ambulancia, sino que lo hace el profesional de enfermería. Entonces hay una comunicación constante, tripartita entre la IPS, desde que se pueda y desde que se requiera, y la ambulancia y el profesional que está en el módulo de salud. Entonces, esa estabilización extrahospitalaria, no crean que es bastante difícil también. El estrés es alto por mucha experiencia y por muchos años de estudio que se tenga y por mucha capacitación que se reciba. A veces hay casos muy complejos para ser manejados por una o por dos personas en una cabina de una ambulancia. Recuerden que ese periodo de traslado es el de mayor inestabilidad, mayor riesgo. Por ende, ahorita les voy a mencionar un poco también, no se trata de correr,
y les pido el favor que quienes me están escuchando, quienes vayan a ver este video y trabajen en IPS, por favor bajen esta información a sus conductores de ambulancia. En las ambulancias no se corre. La idea es salvar la vida y estabilizar al paciente, pero con nuestro conocimiento, no con la velocidad. La velocidad lo único que conlleva riesgo de accidentalidad, y yo creo que todos los días escuchamos noticias que la ambulancia de X parte se chocó, que la ambulancia de X parte arrolló a un transeúnte, arrolló a un ciclista, a un motociclista y lo mató. Entonces no se trata de correr, y quitemos ese concepto, porque por lo menos con nuestro equipo de conductores la idea con la que llegaban es que para poder trabajar en un sistema de emergencias médicas tenía que ser una persona muy hábil que debe cumplirlo con unos requisitos previos de entrenamiento, y que tenía que saber correr mucho en las ambulancias. Entonces no ha sido fácil el cambiar ese chip para que entendamos que se tiene que garantizar seguridad del paciente, de la tripulación y de las personas que están a nuestro alrededor. Avanzando un poco en este proceso de qué más debemos de aprender, pues liderar procesos para formación de conductores de vehículos de emergencia. Ya me adelanté un poco con ustedes en este aspecto. Este equipo de conductores hace parte de las capacitaciones que se tienen que generar desde el 7º componente del SEM, que es nuestro talento humano. Es tener un personal muy entrenado. No es que porque sea el conductor de la ambulancia es el que menos debe saber, no. Tiene que tener unos conocimientos, al menos como requisito en nuestro sistema de emergencias de Río Negro, en soporte vital básico, para que pueda apoyar a la tripulación de la ambulancia en un momento determinado, y deben de garantizar al menos un tipo de cursos como conducción de vehículos de emergencia, primer respondiente, entre otros. Debemos de saber además de sistemas de geoposicionamiento. Tampoco lo hablamos nunca, los famosos GPS, que los tenemos que conocer. Tenemos que aprender a manejar estas plataformas, por identificar dónde se encuentra la ambulancia más cercana a la dirección donde nos están reportando el evento que ocurra. Entonces debemos también de saber de sistemas de geoposicionamiento, liderar procesos de atención de emergencias y desastres. No es desconocido para nosotros que desafortunadamente día a día se presentan emergencias y graves en muchos de nuestros municipios y de nuestras ciudades, y no estamos exentos de que en un momento determinado se presente un tipo de desastre y que la primera persona que va a tener que responder es nuestro profesional de enfermería, que ya tiene de base una formación importante en planes hospitalarios de gestión del riesgo, en atención de emergencias y desastres, que sé que es un componente importante en algunas de nuestras universidades para la formación del talento humano como profesionales de enfermería. Entonces se deben de liderar, inicialmente se debe liderar la atención de emergencias y desastres, entre muchos otros temas. Simplemente era una aproximación por aras del tiempo, que es muy corto, de muchos aspectos que deben tenerse en cuenta para la formación puntual de nuestros profesionales y de nuestros técnicos y auxiliares y tecnólogos que van a trabajar o que trabajan en nuestro sistema de emergencias médicas. ¿Qué características debemos de tener los profesionales de enfermería que lideramos o que trabajamos en los sistemas de emergencias médicas? Capacidad resolutiva. Creo que con lo que hemos avanzado hasta ahorita y lo que hemos entendido de lo que son los sistemas de emergencias médicas, es importantísimo entender que se debe tener esa capacidad resolutiva y de toma de decisiones asertivas en cualquier momento que pueda generarse una emergencia. Me explico, el profesional de enfermería está 24/7 en esa línea, y supongamos un sábado a las 2 de la mañana ocurre una emergencia, pues no va a estar el secretario de salud, ni el gerente del hospital, ni posiblemente el coordinador del servicio de urgencias listo para apoyar esta atención, sino que tiene que iniciarse desde este módulo de salud liderado por el profesional de enfermería, en nuestro caso, que hace la recepción de la llamada. Entonces, capacidad resolutiva, motivación por el desarrollo de nuevos retos. Por ejemplo, el liderar un sistema de emergencias médicas en un municipio. Adecuado manejo de situaciones de crisis. Frecuentemente se presentan 2, 3, 4 accidentes al tiempo, o un accidente con heridos múltiples y muy graves, y de pronto no se cuenta con la capacidad o con la cantidad suficiente de ambulancias. Entonces tener esa capacidad de mirar cómo se va a hacer, qué se va a priorizar, dónde se va a pedir apoyo, en fin. Asertividad y oportunidad para la toma de decisiones. Asertividad, pues, en ese momento de crisis a veces se nos
nubló un poco la mente para la toma de decisiones, pero una de nuestras características como profesionales de enfermería de muchísimas áreas es que somos quienes resolvemos los problemas, y lo que sucede en una institución es el enfermero casi que el que termina resolviéndolo. Eh, y oportunidad, pues porque se tiene que hacer muy rápido, porque estamos hablando de vidas que posiblemente estén tiradas en la mitad de una calle, 10, 20, 30, en un accidente múltiple que no sabemos en qué condiciones estén, o en un accidente aéreo, en fin, aunque yo sé que en la mayoría de ellos, pues las personas fallecen, pero hay casos donde han quedado personas vivas. Entonces, depende de la situación, tenemos que tener esa posibilidad de ser muy asertivos en esa toma de decisiones. Adaptación a situaciones de estrés continuamente, quienes trabajamos en cuidado intensivo, en urgencias, en cuidados especiales, en hospitalización, en consulta, en fin, tenemos situaciones todo el tiempo de estrés que tenemos que aprender a manejar. Y el sistema de emergencias, pues obviamente no se separa de este aspecto. Capacidad de liderazgo y gestión. Somos líderes innatos. Creo que los profesionales de enfermería, el solo hecho de capacitarnos y formarnos como profesionales de enfermería, ya tenemos un aspecto a chulear, y ese es el liderazgo y esa gestión que en todas nuestras universidades se le imparte a nuestros estudiantes, y que nos apoye y nos ayuda para que podamos liderar aspectos como este que les estoy mencionando. Excelentes habilidades de comunicación. Les decía ahorita hace un rato, poder llegar a la persona más humilde y de pronto con un nivel académico no muy alto, para que nos entienda qué es lo que va a tener que hacer mientras llega esta ayuda especializada. Manejar esa situación de estrés y la angustia de las personas también es un poco complicado a veces, y requiere de estas habilidades para poderlo hacer. En la imagen de abajo de la pantalla, parte de nuestro grupo de trabajo del Sistema de Emergencias Médicas de Río Negro, que no pierdo el momento para agradecerles que estamos en nuestro 4º aniversario esta semana, y gracias a ellos se han podido salvar muchísimas vidas, y sé que lo mismo ocurre con quienes me estén viendo o estén escuchando esta conferencia y trabajen con sistemas de emergencias médicas. Sé que han podido salvar muchas vidas también. Continuando con estas características del profesional de enfermería, de los SEM, trabajo en equipo. Tenemos que aprender a comunicarnos con bomberos, con tránsito, con policía, con sus códigos, entender qué es lo que requieren en un momento determinado, y poder identificar y apoyar este proceso. Empoderamiento y sentido de pertenencia, donde lleguemos, muchachos, quienes se estén formando, compañeros, colegas, siempre tratar de empoderarnos y de aprender a amar el espaciecito que nos abrieron para elaborar, amar ese espacio independiente del tipo de contratación, hacerlo siempre de la mejor forma. Habilidades para la realización del triaje telefónico. Ya les había mencionado parte de esto, y eso es un aspecto muy importante a desarrollar. Creatividad y recursividad. Salud mental óptima. Y aquí me voy a tener unos segundos a que hago referencia con esto. A nuestra línea no solamente llegan casos de situaciones orgánicas y de enfermedades o patologías orgánicas, y no siempre tenemos el acceso a un psicólogo o un psiquiatra en nuestra línea que, digamos, yo le redirecciono la llamada y se va a encargar puntualmente de ese aspecto, ¿no? Específicamente en Río Negro, pues nosotros abordamos en ciertos momentos los pacientes con emergencias en salud mental. Entonces debemos tener una capacitación, por lo menos en primeros auxilios psicológicos, para poder entender el hecho de tener una persona en la línea que me está diciendo: me quiero morir, me voy a matar, ya lo voy a hacer, ya tengo todo listo, pero quería hablar con usted antes de hacerlo. Es poder redireccionar, y es complejísimo porque no somos psicólogos, y creo que cada disciplina es lo suyo, pero les repito, enfermería se ha caracterizado porque tiene que desarrollar a veces competencias en muchos temas, incluido este de salud mental. Saber que no se puede colgar la línea en un momento de esos, y que no podemos desviarlo de la llamada a otro lado, porque en ese momento la persona no quiere hablar con nadie más y cumplió su cometido. Una salud mental óptima. Tenemos compañeros que han recibido llamadas de personas muy jóvenes: me quiero morir, me voy a morir, no dan datos, y mientras se logra identificar de dónde está llamando o se convence para que dé algún dato adicional, como nos sucedió hace algunos meses, 10 minutos llegó la ambulancia cuando nos dio la dirección, y encontramos a la persona suspendida en la sala, una joven con una ideación suicida muy estructurada. Entonces, una salud mental muy buena que nos facilite continuar con el trabajo a pesar de este tipo de situaciones. Avanzando un poco
Ya con lo que son los EMT, quiero contarles algo que nos comparte la Organización Mundial de la Salud, y es el papel que los enfermeros estamos cumpliendo y que tenemos que ampliar muchísimo más en este Emergency Medical Teams, según la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que no somos muy buenos para el inglés muchos, entonces voy a contárselos por aquí en español. Importante destacar de esto que les voy a decir: el propósito de los equipos médicos de emergencia pues es mejorar la oportunidad de la atención y la calidad de los servicios de salud proporcionados por estos EMT nacionales e internacionales, y optimizar la capacidad de los sistemas nacionales de salud para liderar la activación y coordinación para la respuesta rápida en el entorno inmediato después de un desastre, un brote u otra situación de emergencias. Ellos hacen mucho énfasis, por ejemplo, en los terremotos, en situaciones de emergencias grandes que se tienen que activar inmediatamente estos EMTs, como les decía, y que enfermería hace parte fundamental de ellos en muchos países del mundo. No sé si recuerdan una imagen que les mostré ahorita, donde se veían estos equipos y el enfermero con una camiseta que decía enfermero, un suéter que decía enfermero. Entonces hacemos parte importante. Estos aspectos del lado izquierdo, pues los recomiendo yo y creo que los hemos podido vivir desde nuestra experiencia. No sobran perfiles en los EMT, no sobran perfiles en los sistemas de emergencias médicas. No podemos empezar a pelear que es que yo me formé para esto, entonces usted no tiene nada que hacer aquí. En Colombia, puntualmente, no tenemos un número tan grande y tan adecuado de técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria que digamos es su carrera y es su espacio y les dejamos porque nosotros sobramos. No, ninguno sobra. Todos los perfiles hacemos parte de este componente y podemos desarrollar un trabajo importantísimo y fundamental para salvar vidas. Todos somos necesarios en estos EMT y en estos sistemas de emergencias médicas. Tenemos que aprender muchas cosas. Hubo un dato, por ejemplo, cuando estaba preparando esta charla para ustedes, me encontré un dato que todavía desconocía y que hay muchos aspectos y mientras más ejerzo mi profesión, sé que menos sé y que todos los días aprendo más. Y es cómo de participar en enfermería en la definición de algunos modelos, por ejemplo, de asistencia extrahospitalaria. Nosotros podemos aportar muchísimo para estos EMT en Colombia, para los sistemas de emergencias médicas en Colombia. Por ejemplo, no sé si todos conozcan el concepto de Scoop and Run o de Stay and Play, que son modelos que se tienen en otros países del mundo. El primero, por ejemplo, es norteamericano y el segundo, el Stay and Play, es francés. Y es la forma como se recomienda que actúen estos EMT o estos sistemas de emergencias médicas. En el americano, ¿qué dicen? Saque y corra. Corra entre comillas, porque ya que tenemos claros que no se trata de correr, pero lo que se quiere decir es saque y traslade. Lo traduciría a nuestro lenguaje. Y el Stay and Play, pues, es quédate y actúa. ¿Será que estamos preparados para un sistema de actúe en el sitio y no traslade hasta que no estabilice, hasta que no tengamos el paciente en óptimas condiciones? ¿O será que tenemos que abordarlo y salir inmediatamente con él a nuestros IPS, nuestros servicios de emergencia? Les dejo la inquietud porque creo que se trata de eso, de que pensemos y que nos motivemos a participar en estos grupos que se conforman a nivel nacional para definir este tipo de cosas. La enfermería tiene un papel importantísimo ahí. Para mí, por ejemplo, sería un modelo visto. Puede que hayan situaciones en las que me tenga que quedar y actuar y en otras en las que tenga que salir un poco más rápido con el paciente. Entonces, les dejo la inquietud de estos dos modelos que se manejan en el mundo. Datos importantes para ir avanzando y finalizando, que ya veo que se me está terminando el tiempo. No sé si para ustedes es claro el número de ambulancias que se requieren para la atención y para el trabajo adecuado, porque no es solo el talento humano, sino también obviamente los recursos con los que contemos. Tenemos el dato que fue entregado por una conferencia que se dictó ahorita el 13 de mayo, que la está liderando el SINASEM, que es el Sindicato Nacional de Sistemas de Emergencias Médicas, para presentar un proyecto de ley al Congreso para la atención de emergencias y para la regulación de los SEM en Colombia, para pulirla, porque la resolución 0926
Cuando la conozcan y quienes se motiven a leerla es corta y muy agradable de leer, vamos a ver que quedó con vacíos y que hay aspectos que todavía no están muy claros. Entonces, una ambulancia básica debería de existir por cada 25.000 habitantes en un territorio. Una de mediana complejidad por cada 75.000 habitantes. Nos informaban las personas que hicieron este estudio que en Colombia los cálculos es que se requerirían 2.068 TAP y 736 TAM para poder terrestres, hablando de vehículos terrestres únicamente, para poder atender en forma adecuada y oportuna a las personas. Tenemos unos números muy por debajo de estas cifras. Esta imagen también fue tomada de esta conferencia, el Ukraine National CMT, que es el equipo de respuesta en la guerra de Ucrania, donde también hay enfermeros y donde también cumplimos un papel muy importante. Los tiempos promedios de atención de los SEM en Colombia, según esta conferencia dada por este grupo de personas de la SINASEM, el Sindicato Nacional de Sistemas de Emergencias Médicas, es de 33 minutos en las ambulancias terrestres. Los tiempos promedio para llegar al sitio donde ocurrió el evento. ¿Qué tenemos que cuestionarnos entonces? ¿Será que se requieren otro tipo de vehículos para procurar una atención más rápida? Ejemplo, en las patologías tiempo dependientes como puede ser un infarto agudo de miocardio por una fibrilación ventricular, en fin, una ACV, donde podamos llegar a esos sitios un poco más rápidos, contando con la circulación a veces en muchas de nuestras vías. Ese es otro interrogante que queda. ¿Cuántos profesionales de enfermería, por ejemplo, lideramos los sistemas de emergencias y los CRUED en Colombia? Es un dato que no fue socializado en este evento y que creo que es supremamente importante, y la motivación, les repito, para quienes estén o estemos cerca de estas personas que están conformando este proyecto de ley, es que enfermería tiene que ser parte de ellos. Ahí les dejo el interrogante abajo. ¿Deberíamos de participar en la construcción de estos proyectos de ley? Yo pienso que sí, porque hacemos parte fundamental de los CNT y de los SEM. Este es nuestro grupo de trabajo, parte de nuestro grupo de trabajo del Sistema de Emergencias Médicas de Río Negro. Muy rápido, en 2-3 minutos les voy a contar cómo está conformado nuestro SEM en Río Negro. Nosotros hacemos parte de una sala de crisis que está ubicada en un espacio que se llama el Centro de Monitoreo y Control, donde convergen muchas instituciones como bomberos, tránsito, movilidad, que es la que tiene que ver con la parte de semáforos. Ellos nos ayudan en ciertos momentos cuando hay pacientes muy críticos a cambiar el color del semáforo para poder llegar en forma más oportuna, por ejemplo, a nuestras IPS, a nuestros servicios de urgencias. Están los responsables de las cámaras en Río Negro. En este momento tenemos alrededor de 340 cámaras, que cada vez vemos que se requiere más de ellas porque nos ayudan a identificar en muchas ocasiones las situaciones críticas antes de que sean notificadas incluso por la población. Entre otros, la Defensa Civil aún no hace parte puntual de nuestra sala de crisis, pero tiene un espacio aparte y tenemos comunicación permanente con ellos. En el momento en que se requiere, ya cuando se conforma el puesto de mando unificado del PMU, pues llegamos con ellos también. Nos tocó tomar una alternativa que creo que en muchos municipios la han adoptado en otras formas, con numerales, en fin. En Río Negro tenemos una línea adicional que nos facilita el que la llamada no se nos desvíe a otro lado, que es el 604-322-5200. Es el NUCE, otra forma de NUCE en Río Negro, aparte del 123, pero que nos facilita el acceso a la atención. Algunos datos importantes de nuestro sistema de emergencias médicas para ir terminando la conferencia y poder responder preguntas si de pronto tenemos dentro de las personas que nos están viendo. El total de llamadas recibidas en estos 4 años que nuestro equipo ha podido liderar, el total de llamadas que han ingresado al módulo de salud son alrededor de 13.200. Digo alrededor porque hay algunas que no se dejan consignadas porque no requirieron pues como un trabajo muy grande, pero estamos hablando de 13.200 llamadas en este lapso de tiempo, contando con que Río Negro es un municipio grande, pero no una ciudad como Bogotá o como Medellín, ¿no? En fin, Cali, Cartagena.
Otro dato importante que quería compartirles es el total de traslados regulados por nuestros profesionales de enfermería. Recuerden, la llamada ingresa y es desde allí donde se hace el despacho de la ambulancia. No siempre la del SEM. Puede ser bomberos, puede ser defensa civil, puede ser un servicio de ambulancias privado que pasaba por el sitio y se encontró el evento, que acuérdense que no se puede dejar de atender porque si no sería omisión de socorro. Estamos hablando de 9.897 traslados que se han gestionado y se han regulado desde el sistema de emergencias nuestro. Estas son ambulancias, una del hospital y otra del sistema de emergencias nuestro. Nuestro sistema de emergencias puntualmente ha realizado 5.366 traslados en este lapso de tiempo. La gran mayoría de ellos de pacientes críticos se ha logrado apoyarles, salvar vidas gracias a este sistema de emergencias. Los tiempos, a diferencia del promedio que se maneja a nivel nacional, que es el dato que tiene el SINASEM, en Río Negro hablamos de que puede ser todavía por el tamaño del municipio. Tenemos acceso a los casos antes de 15 minutos después de la notificación, en el 93.5% de los casos. Y recuerden que no son simplemente pacientes, qué pena, no son simplemente pacientes que están cerca, sino que hablamos de zonas veredales, hablamos de zonas alejadas del eje central de Río Negro. Entonces creo que es un muy buen tiempo de respuesta. Orgullosamente decimos que hemos podido capacitar alrededor de 1.200 personas como primeros respondientes, y con un dato adicional al que se maneja en el resto del país, y es que lo estamos haciendo con énfasis en soporte vital básico y manejo del DEA, los 3 primeros eslabones de la cadena de sobrevivencia y supervivencia. Y orgullosamente contarles que en este momento Río Negro hace parte de la estadística de las ciudades cardioprotegidas. Empezamos el proceso, las ciudades cardioprotegidas en Colombia. Río Negro ya sacó el decreto municipal y en este momento estamos en la fase de socialización para que se cumpla con el requisito a nivel de quienes lo deben de cumplir, que en otra charla de pronto en algún momento les contaré. Pero ha sido un proceso liderado desde los profesionales de enfermería del sistema de emergencias médicas, y gracias a Dios ya está el decreto municipal que cumple o que obedece a la regulación nacional, la 3316 del 2019, donde se tienen que tener acceso a los DEAs en sitios públicos y privados con ciertas características. Entonces, por eso, la certificación que emitimos de las personas que hemos logrado capacitar sale así: primer respondiente con énfasis en soporte vital básico y manejo de los DEA. Y por último, contarles las principales causas o motivos de llamado o de pedir apoyo al sistema de emergencias médicas. Aquí no están en orden, simplemente son los motivos que se solicita apoyo más frecuentemente, pero el orden son trauma de tejidos blandos, trauma osteomuscular. Los pacientes con patología mental descompensada es la tercera causa de llamado a pedir apoyo en estos 4 años al SEM. Recuerden, la llamada entra por allí pues porque es la línea de emergencias, y en Río Negro se cuenta con una línea de salud mental aparte, pero que desafortunadamente a veces no alcanzan los psicólogos a cubrirla todo el tiempo. Y entonces es el sistema o los profesionales de enfermería del sistema de emergencias médicas quienes apoyamos un poco esta labor. Tenemos, les decía, la tercera causa. La cuarta en el momento del COVID fue el COVID. En este momento es el trauma encefalocraneal, acompañado de pacientes con heridas por politraumatizados, heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante. Dentro de otras es muy frecuente la hipoglicemia y los síndromes convulsivos. En fin, el trauma encefalocraneal, las intoxicaciones por diferentes causas son como los principales motivos de solicitud de apoyo a nuestro sistema de emergencias médicas, y que todos son guiados por los profesionales de enfermería de la línea y orientados al abordaje inicial mientras llega el sistema de emergencias médicas. Espero no haberlos aburrido en este ratico. Muchas gracias. Dios les pague a quienes sacaron el ratico para escucharme. Quedo atento a cualquier inquietud que pueda responderles. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, profe Carlos Mario. Por acá tenemos una pregunta antes de desconectarnos. Dice Carlos, muy buenos días. ¿Cuáles serían las competencias en la formación del pregrado de enfermería para participar en el sistema de emergencias médicas? Importantísimo.
Importantísima esa pregunta, muchas gracias a quien la hizo y creo que es un compromiso que tenemos ya desde lo académico y que personalmente, por ejemplo, en la Universidad Católica de Oriente estamos tratando, porque soy quien lidera la formación de los chicos futuros profesionales de enfermería en el área de urgencias. Estamos haciendo un poco de énfasis en el momento en algunos temas de atención prehospitalaria. De hecho, dentro de nuestros componentes está el curso de primeros auxilios. Les repito que suena muy básico, pero son abordajes diferentísimos. Por ejemplo, saber manejar un torniquete de trauma. No en todas las universidades accedemos a ello porque hablamos más de lo intrahospitalario, de la compresión, del el abordaje por el cirujano, no sé quién, pero en la parte hospitalaria estamos nosotros. Entonces, ¿qué competencias se deben fortalecer? Mucho lo que les mencionaba ahorita, el triaje prehospitalario, el triaje de campo, recordar que existe y que en muchas ocasiones nos tocará liderarlo. Desde el teléfono, apoyar a quienes están en la zona de impacto atendiendo los pacientes. ¿Qué más tenemos que hacer énfasis? Un poco en el componente prehospitalario, no solo hablar del abordaje clínico de ciertas condiciones o de ciertas patologías o de cierto tipo de traumas, sino también mencionar qué hacemos en lo prehospitalario. Desde la universidad lo estamos haciendo. Estamos teniendo un poco de componente de lo prehospitalario de urgencias, básicamente. Entonces creo que se tienen que fortalecer muchos temas, pero puntualmente diría hacer énfasis en estos dos, ahondar un poco en la atención prehospitalaria y en el tipo de triaje que se hace tanto presencial como prehospitalario. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Como les conté al inicio de esta reunión académica de enfermería, esta presentación quedará entonces grabada y posteriormente divulgada por nuestros medios universitarios. Profe Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo desde su alma mater y esperamos tenerlo muy cerca nuevamente. Claro que sí, a ustedes muchas gracias nuevamente por invitarme y a quienes nos están viendo, nos vieron, motivarlos. Esto es otro mundo, la atención prehospitalaria para enfermeros profesionales es otro mundo en el cual debemos participar y del cual hacemos parte en el mundo, en el universo, no en Colombia, no en Río Negro, no en Medellín, no en Bogotá, hacemos parte como profesionales de salud de estos EMT. Entonces, motivarnos por aprender un poco más de ello, motivarnos por participar en estos grupos que están generando esta legislación para que seamos tenidos en cuenta también como componente importante de los EMI y de los EMT. Y nada, darles las gracias por ver esta presentación y por la invitación que me hicieron desde la universidad. A ustedes nuevamente muchas gracias y feliz día para todos los que están en este momento conectados y posteriormente por YouTube. Un abrazo fraterno, profe, Muchas y hasta gracias. pronto. Hasta pronto, muchas gracias.